Señores, buenas noches. Les habla su amigo de siempre. Aquí, desde mi trinchera en Lima, con el aroma a café recién pasado y el murmullo de la ciudad que nunca duerme del todo, me llega un cable, una de esas noticias que parpadean en la pantalla con una urgencia que hiela la sangre, una historia que viene del otro lado del mundo pero que, créanme, nos toca la puerta a todos. Imaginen por un momento la inmensidad del Océano Pacífico, esa masa de agua oscura y profunda que baña nuestras costas. Ahora, imaginen un punto de luz en el radar, un eco electrónico que representa la máquina de guerra más sofisticada que ha parido el ingenio humano. De pronto, ese punto emite un grito desesperado, un SOS digital, código 7700. Y luego, la nada. Silencio. El punto de luz se apaga, devorado por la pantalla y por el mar. Lo que acaba de desaparecer no es un avioncito de turismo, no. Es un cazafantasma, un F-35A norteamericano, la joya de la corona del Pentágono, una máquina diseñada para ser indetectable, capaz, para que se hagan una idea, de llevar en sus entrañas una bomba termonuclear. Se esfumó, así de simple, frente a las costas de Japón, dejando atrás solo ese código fatídico y un abismo de preguntas que nadie, pero nadie en Washington, parece tener muchas ganas de responder. El avión que fue concebido para ser invisible a sus enemigos, terminó, en una ironía macabra, siendo invisible para sus propios creadores, para los hombres que, a miles de kilómetros, miraban una pantalla en blanco con el sudor frío recorriéndoles la espalda. El engreído de la Lockheed Martin, ese símbolo de la supremacía yanqui que ha costado más billete que el PBI de varias de nuestras naciones, pasó en cuestión de segundos de ser el depredador supremo a una incógnita peligrosa, un fantasma perdido en una de las zonas más calientes del planeta. ¿Fue un simple fallo técnico, una falta de ingeniería de $1 billón, o es que hay algo más, algo que se mueve en las sombras de la geopolítica, algo que no nos quieren contar? Acompáñenme, amigos, a desmenuzar este misterio, porque esta historia, aunque lejana, tiene el tufo inconfundible del poder imperial cuando empieza a mostrar sus grietas. Esta es la voz de la patria grande, y aquí no nos comemos los cuentos chinos. Ni los gringos. Rebobinemos la cinta. En el cielo plomizo del Pacífico, un caza estadounidense de quinta generación, una máquina de matar de casi $100 millones, se desvaneció. Y no era un vuelo de rutina, una simple chamba de vigilancia. No, señores. Este aparato, repito, tiene la capacidad de cargar una bomba termonuclear, de esas que pueden borrar una ciudad del mapa en un parpadeo. Y se perdió, se hizo humo frente a Japón, justo después de lanzar ese grito silencioso que pone los pelos de punta a cualquier piloto o controlador aéreo del mundo, el código 7700. Miren, en el argot de la aviación, cuando en la pantalla de un radar salta el 7700, nadie se pone a revisar el manual. No es un tecnicismo, es la alarma universal de que la cosa se ha puesto color de hormiga, de que algo catastrófico está pasando en esa cabina. Es el aviso máximo, la luz roja parpadeante que significa emergencia general, Mayday, sálvese quien pueda. Esa, precisamente esa, fue la última señal de vida que emitió el F-35A antes de borrarse de la existencia digital, antes de convertirse en un fantasma. Dejó a sus controladores con la palabra en la boca y a nosotros, los que miramos desde afuera, con más preguntas que un niño de 5 años. Si uno se pone a hurgar en los registros de Flightradar 24, esa web que los curiosos como yo usamos para seguir los vuelos, la ruta del aparato parece el trazo de un cirujano. Apareció de la nada al sur de Aomori, venía del norte, del mar de Japón. Avanzó con una precisión milimétrica hacia el este y, de un momento a otro, de forma abrupta, como si algo lo hubiera espantado, viró hacia el noreste. A las 6 de la mañana, hora de Moscú, qué curioso el dato, ¿no? Se extinguió. Así, sin más. Desapareció de las pantallas como si nunca hubiera existido. Es para pensar, ¿no creen? Para que entendamos la magnitud de lo que estamos hablando, conviene recordar qué tipo de bicho es este. No es cualquier avión. Se trata de un F-35A Lightning II, la versión más común, la de despegue y aterrizaje convencional, de este caza multifunción que los gringos llaman de quinta generación. Desde el 2016 es la pieza estrella de su fuerza aérea, el puño de acero con el que proyectan su poder por el mundo. El diseño de este aparato es la ambición hecha metal, aspira a ser un todo en uno, un verdadero 1000 oficios de la guerra. Sirve para combate aéreo, para ataques de precisión a tierra, para meterse en zonas donde las defensas enemigas son un infierno y para conectarse en redes complejas de información militar. Un prodigio, dicen.
Pero su característica más delicada, la que convierte este incidente en un asunto de seguridad planetaria, es otra. Es esa capacidad, certificada y comprobada, de portar bombas termonucleares B-61-12. Una sola de esas bombas tiene una potencia destructiva que hace que Hiroshima parezca un juego de niños. Por eso, cuando un aparato así se pierde, no es solo un accidente aéreo. Es una potencial crisis estratégica. Los pocos informes que se han filtrado, a cuentagotas, son contundentes en lo esencial. Todos hablan de lo mismo: un avión de combate estadounidense con capacidad nuclear, desaparecido misteriosamente sobre el Océano Pacífico. Y todos repiten, como un eco lúgubre, que el último mensaje fue ese código, 7700. Una señal de emergencia grave a bordo. El dato, así, pelado y sin adornos, es suficiente para que a uno se le ponga la piel de gallina. Hasta ahora, la versión oficial de Washington es un monumento a la nada. No pasa de comunicados protocolares, redactados por abogados con la misma pasión que un notario leyendo un testamento. Mencionan, claro, una operación de búsqueda y rescate. Hablan de una investigación preliminar. Repiten hasta el cansancio que todo está bajo análisis. Pero detrás de esas fórmulas frías, de esa prosa burocrática, se esconde lo más inquietante, lo verdaderamente humano y trágico de esta historia. Todavía no hay noticias confirmadas sobre el destino del piloto. Un hombre, o una mujer, que vio el infierno de frente en esa cabina presurizada, a miles de metros sobre el mar helado. De ahí, amigos, de ese silencio oficial, surge la pregunta que casi nadie en los grandes medios, en la prensa bien portada, se atreve a formular en voz alta. ¿Qué diablos hacía un caza con capacidad nuclear sobrevolando el espacio aéreo japonés, en medio de la tensión regional que se vive por allá? ¿Con China, Rusia y Corea del Norte mirando de reojo cada movimiento del tío Sam? El silencio de la Casa Blanca ante esa pregunta clave, créanme, dice mucho más que cualquier conferencia de prensa rimbombante. Para entender el escenario, hay que levantar la alfombra y ver el tablero de ajedrez geopolítico que sostiene todo esto. La presencia militar de Estados Unidos en Japón no es una visita de cortesía. Se apoya en un papelito firmado hace décadas, el Tratado de Cooperación y Seguridad Mutua. Bajo ese paraguas, el archipiélago japonés aloja bases, tropas, barcos y aviones gringos que sirven de plataforma, de trampolín, para sus operaciones en toda Asia Oriental. Nosotros en Perú, y en toda América Latina, sabemos bien lo que significa tener bases extranjeras en tu territorio, sabemos lo que pesa la soberanía cuando se la pones en las manos a un socio protector. Sobre este acuerdo, que muchos japoneses cuestionan en voz baja, descansa una estructura con un nombre que suena a imperio, USFJ, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Japón. Es un monstruo burocrático, un mando unificado que agrupa al ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y los marines bajo una sola cadena de mando. Su cuartel general está en la base aérea de Yokota, a unos 30 kilómetros de Tokio, como un recordatorio diario, visible y ruidoso, del peso de ese abrazo del oso. Con este telón de fondo, con este escenario de soberanía compartida, o cedida, dirían algunos, la desaparición de un F-35 sobre el Pacífico deja de ser una simple anécdota técnica o una noticia para aficionados a la aviación. Se convierte en la prueba palpable, en la evidencia irrefutable, de que la actividad militar estadounidense se ha normalizado hasta el punto de la invisibilidad en una región cargada de tensiones, de memorias de guerra y, sobre todo, de capacidad nuclear. Una zona donde cualquier incidente, cualquier error de cálculo, cualquier fallo mecánico, puede desatar una cadena de consecuencias que ni el más pintado de los analistas puede predecir. En el plano simbólico, el F-35A se vende como el emblema de la supremacía tecnológica. Es la promesa de un aparato casi indetectable, un fantasma para el radar enemigo, conectado en tiempo real con satélites y drones, capaz de ver primero y disparar primero. Pura propaganda de Hollywood. Y sin embargo, toda esa sofisticación, toda esa parafernalia de millones de dólares, quedó reducida en un instante a un eco perdido en el mar y a un escueto código de emergencia. Aquí es donde se revela una contradicción incómoda, una de esas verdades que le fastidian a los generales del Pentágono. Cuanto más complejo, caro y supuestamente infalible es un sistema de armas, más dramático y vergonzoso resulta su fallo. Un programa militar que ha absorbido cientos de miles de millones de dólares del contribuyente norteamericano, presentado al mundo como la vanguardia absoluta del combate moderno, termina envuelto en la misma niebla de incertidumbre que un viejo avión de hélice perdido en la Amazonía. Una desaparición que, después de días, nadie en el poder consigue explicar con un mínimo de claridad ante la opinión pública. Mientras los equipos de rescate, japoneses y estadounidenses,
Peinan el mar buscando un trozo de metal, un manchón de aceite, cualquier cosa que les dé una pista. Y mientras los portavoces en Washington redactan comunicados medidos al milímetro para no generar pánico, otro detalle, otra perlita asoma desde los cables de noticias. En el mismo despacho que informa del avión perdido, se recuerda, casi como de pasada, que hace un tiempo el entonces presidente de Estados Unidos, el inefable Donald Trump, señaló que su administración estaba considerando seriamente la venta de estos mismos aviones F-35 a Turquía. A Turquía, un miembro de la OTAN, sí, pero con una agenda propia y a menudo conflictiva en Medio Oriente. La idea era ampliar aún más el mapa de países con acceso a esta plataforma de ataque tan delicada. Imagínense el cuadro, compadres. El mensaje de Trump, en su estilo de vendedor de autos usados, no se limitaba a la dimensión comercial del negocio armamentístico. No era solo por el billete. También, según el reporte, expresó su confianza en que su colega turco, Recep Tayyip Erdoğan, no utilizaría estos aviones de última generación contra Israel. Su confianza. Como si la palabra de un político, como si un apretón de manos entre mandatarios, bastara para ponerle límites a la capacidad destructiva de un caza furtivo diseñado precisamente para misiones de alto impacto, para penetrar las defensas más sofisticadas y golpear sin ser visto. Es de una ingenuidad que asusta, o de un cinismo que paraliza. El cuadro resultante, si uno junta todas las piezas, es tan elocuente como profundamente inquietante. Por un lado, en un frente, tenemos un F-35A, una máquina con capacidad para iniciar el apocalipsis nuclear, que se pierde sobre el Pacífico después de declarar una emergencia crítica. Un fracaso tecnológico y operativo en toda regla. Y en otro frente, casi al mismo tiempo, el mismo modelo de avión se ofrece como si fuera una mercancía cualquiera, una pieza de cambio en el gran bazar geopolítico, apoyado en promesas vagas y en la lógica implacable del mercado de armas. El contraste entre ambos planos deja una sensación amarga, un sabor a óxido en la boca, que es difícil de ignorar. Por un lado, un aparato desaparecido, un piloto cuyo destino es un misterio, una investigación que avanza a paso de tortuga y una superpotencia que parece haber perdido a su juguete más caro. Por otro, un liderazgo político, el estadounidense, que trata a ese mismo juguete, a esa misma arma letal, como un producto exportable, confiado, o fingiendo confianza, en que sus aliados sabrán usarlo correctamente, como si fueran niños responsables. Y aquí viene el punto central, la reflexión que quiero compartir con ustedes esta noche. Cuando un gobierno es incapaz de evitar que un avión con semejante potencia nuclear desaparezca de sus propias pantallas, de su propia red de vigilancia, y simultáneamente impulsa su venta a terceros países en regiones volátiles, la noción misma de responsabilidad queda hecha trizas. La palabra decadencia, que a muchos les sonará a insulto, a propaganda anti-yanqui, deja de serlo y se acerca peligrosamente a la categoría de diagnóstico clínico. Es el síntoma de un imperio que ha acumulado tanto poder militar que ya no es capaz de controlarlo del todo, un gigante con pies de barro tecnológico y cabeza de chorlito político. En medio de esa ecuación de soberbia y negligencia se encuentra Japón. Convertido en una plataforma de despliegue, en un portaaviones insumergible para los intereses de Washington. En su territorio se levantan una quincena de bases estadounidenses. Su espacio aéreo, el cielo que ven los ciudadanos de Tokio u Okinawa, se llena de aparatos que no responden a su gobierno, sino a mandos lejanos, a generales en Hawái o en el Pentágono. Sus aguas son el escenario de maniobras y vuelos de cazas con capacidad de portar bombas termonucleares. Y cuando ocurre un incidente como este, cuando el juguete se rompe, las decisiones importantes, las que de verdad cuentan, se toman muy lejos de Tokio. Los japoneses solo pueden mirar, esperar y, quizás, rezar. Este episodio del F-35 ha perdido revela también una grieta profunda en el sistema informativo global. Si ustedes revisan los grandes medios, verán que buena parte del periodismo dominante se limita a repetir como loritos la ficha técnica que les pasa el Pentágono. Mencionan el código 7700. Trazan la rutita en un mapa. Enumeran las capacidades del aparato, su velocidad, su techo de vuelo, su invisibilidad. Y añaden, casi como una nota a pie de página, con la misma emoción con la que se informa del clima, que no hay noticias concretas sobre la tripulación desaparecida. Se quedan en la superficie, en la espuma, sin atreverse a bucear en las aguas turbias de la verdad. Las preguntas realmente delicadas, las que incomodan al poder, quedan suspendidas en el aire, como el propio avión fantasma. ¿Llevaba a bordo algún tipo particular de armamento en esa misión? ¿Una de esas bombas B-61-12, aunque fuera desactivada? ¿Qué misión específica justificaba la presencia de ese caza, en esa zona concreta y a esa hora determinada?
¿Qué protocolos de seguridad se activan, o deberían activarse, cuando un avión con capacidad nuclear entra en emergencia en un corredor aéreo tan sensible, tan cerca de las fronteras de otras potencias nucleares? Son preguntas de sentido común, pero chocan contra un muro de silencio, un silencio interesado, un top secret que protege no tanto la seguridad nacional como la reputación de un aparato militar que ha demostrado no ser infalible. Mientras tanto, en esos mismos medios que pasan de puntillas sobre el misterio del F-35, se detallan con precisión de relojero otros frentes de conflicto. Se habla, por ejemplo, de las actividades de las fuerzas rusas en Ucrania, con cifras, nombres y resultados concretos. Allí sí que abundan los datos. Como si hubiera temas sobre los que resulta cómodo y rentable profundizar, y otros que conviene pasar por alto, no sea que el tío Sam se moleste. Al final, amigos, si juntamos todos los elementos, el rompecabezas forma un mosaico aterradoramente revelador. El código 7700 gritando en la oscuridad. La desaparición sobre Japón. La capacidad de portar bombas nucleares. La red de 15 bases estadounidenses en suelo japonés, un país supuestamente soberano. La venta del mismo avión a Turquía, considerada seriamente. La confianza ciega, casi infantil, en que esas armas no se usarán contra ciertos aliados. Lo que se derrumba junto con la imagen de ese F-35 ha perdido en el Pacífico no es solo un avión. Es la narrativa de control absoluto, de omnipotencia tecnológica, que Estados Unidos intenta sostener sobre su gigantesco y costosísimo aparato militar. Entre los datos duros del fracaso y las palabras vacías de los comunicados oficiales, se abre una brecha, una grieta por la que se asoma la crisis de un poder que juega al límite en todo el planeta y que, cuando las cosas salen mal, cuando su tecnología falla, se refugia en el silencio y la opacidad. La historia de este avión fantasma es, en el fondo, la historia de un imperio que empieza a ser incapaz de controlar a sus propios fantasmas. Desde Lima, Perú, les ha hablado su amigo y servidor, analizando la realidad para ustedes, la gente de a pie, la gente de nuestra patria grande. Piensen en ello. Buenas noches.